Y después del Wiccacuti vienen otros momentos también importantes para nuestro territorio, para nuestros pueblos. Y uno de ellos, si bien hay una historia oficial que nos marca como la transición desde la colonia a un elemento republicano, por ejemplo, la Revolución de 1809, en el que nos dicen que oficialmente un sector criollo va contra la propia colonia española. Hay otras versiones en el que también tenemos que profundizar. Y para eso estamos con un hermano que nos va a llevar por ese camino. Bienvenido, hermano, buen día, ¿tu nombre? En primer lugar, quiero agradecer al programa por la invitación. Mi nombre es Miguel Ángel Ramos Mendoza. Soy editor de la revista Lápiz Rojo, también profesor. Y bueno, ¿no? Una vez más agradecerles por la invitación. Querido hermano, hay otra versión de la historia que a veces no lo colocan dentro de los libros de texto oficial. Por ejemplo, 16 de julio, esta fecha de 1809, ¿cómo debe comprenderse de manera amplia desde los pueblos? Bueno, poco haciendo un análisis, o sea, se da lo que es la revolución del 16 de julio, pero estamos en pleno siglo XIX, y entonces vamos a ver, por ejemplo, estudios, interpretaciones de una pequeña élite, ¿no? Que un poco va a reflejar desde su punto de vista lo que va a ser el 16 de julio. Sin embargo, también hay otras fuentes, hay investigaciones nuevas que nos dan, por ejemplo, la participación de lo que va a ser del sector mayoritario, que es el indígena, ¿no es cierto? Y entonces vemos en las fuentes que existe, por ejemplo, esa participación. Por ejemplo, en los enfrentamientos que se dan con los realistas, hay la participación indígena que ha estado relegada por mucho tiempo, ¿no es cierto? Ha estado relegada por mucho tiempo y entonces ahora, hoy en día, por ejemplo, ya se están yendo descubriendo a través de las fuentes, ¿no? Que los han ido dejando. Por ejemplo, una de las fuentes que se consulta bastante ahora es el Diario del Tambor Vargas. Entonces, en el Diario del Tambor Vargas, por ejemplo, vemos sucesos, acontecimientos, por ejemplo, de este proceso. Pese que se lo ve desde 1814 hasta 1825. O sea, es un periodo donde ya vemos muchos sucesos, principalmente de lo que va a ser La Paz y Cochabamba, en sus diferentes poblaciones. Es importante plataformar que el movimiento indígena, que el movimiento campesino, el movimiento indio, en ese momento, era determinante para los momentos históricos de nuestro país. Sí, lo fue por la, ¿qué se llama? Por la cantidad de habitantes que lo era, ¿no? Que lo conformaba. A diferencia, por ejemplo, de la población blanca, ¿no? Que es un porcentaje poco, ¿no? Y entonces, para este acontecimiento sí, porque vemos que la población indígena ayudó bastante, por ejemplo, a los ejércitos. Hay un caso, por ejemplo, del comandante Esteban Arce, que él se había entrado a Oruro en 1811, pero con la población indígena, ¿no? Y entonces para hacer frente a lo que va a ser el ejército realista. En estas versiones de la historia a veces tratan de polarizar entre quién es aquel que ha iniciado la revolución, por ejemplo, de liberación de la colonia hacia la república entre Sucre y La Paz, ¿no? Sin embargo, nunca toman en cuenta el otro sujeto histórico, que son lo indígena, ¿no? Lo de los pueblos ancestrales. Y esta comprensión de la historia, querido hermano, vemos que tienes un libro. Sí. Ya hay algunos documentos en el que los pueblos han influido demasiado, por ejemplo, con un rol protagónico en este tipo de revoluciones, ¿no? Sí, ya lo vemos, ¿no? Por ejemplo, va a ser uno de los primeros, ¿no? Donde vamos a ver. Claro que antes, en la época de la colonia, son los inicios, ¿no? Con los grandes líderes que tenemos, Tupac Katari, Tupac Amaru, que dan la chispa, ¿no? Para que esto desemboque, por ejemplo, en lo que va a ser la independencia de nuestro país, ¿no es cierto? Esos son los primeros grandes antecedentes que podemos ver frente a un desconformismo colonial, ¿no es cierto?, que tenemos hasta ese entonces. Entonces, ¿cómo tú sintetizarías el rol de los pueblos precoloniales, o sea, de los pueblos indios,
en esta clase de hitos históricos? Bueno, yo lo sintetizaría, por ejemplo, la participación popular que han tenido ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que va a ser la independencia, ¿no? En cada sector, por ejemplo, que han ido ganando terreno y espacio, ¿no? Contra lo que va a ser la colonia española. Por ejemplo, en este texto de Santos Vargas se relata, por ejemplo, si bien, por ejemplo, el indígena no tenía armas, por ejemplo, pero él luchaba ya con las ondas. Aquí claramente José Santos Vargas lo dice, ¿no? Que este estamento, que era mayoritario, agarra lo que va a ser sus ondas con la piedra. Entonces va a hacer frente con ese su arma, ¿no es cierto? Ya conocido ancestralmente, desde tiempos del Inca, ¿no? Así es. Y en el mes de julio, principalmente en La Paz, la figura de Pedro Domingo Murillo es uno de los epítetos por ejemplo, de la paceñidad. Sin embargo, como otros historiadores, por ejemplo, Huáscar Choquehuanca, Germán Choquecondori, indicaba que no es tan así, sino que Pedro Domingo Murillo apresó hasta Túpac Katari, defendió solamente su propiedad, y que a partir de ello se crea una narrativa de la paceñidad. ¿Qué perspectiva tienes sobre esto, hermano? Sí, por ejemplo, esos datos lo encontramos en Arturo Costa de la Torre, en el texto sobre Pedro Domingo Murillo, y entonces ahí es donde, por ejemplo, Arturo Costa de la Torre muestra con documentación cómo Pedro Domingo Murillo va ante el Estado colonial, ¿no? Indicando incluso de que él había sido partícipe dentro de lo que va a ser la ejecución a Túpac Katari. Entonces es partícipe, porque él quería un estatus más y tal vez cargos más dentro de lo que va a ser el gobierno español. Y entonces él, por ejemplo, hace esa demanda, ¿no es cierto? Indicando de que él había estado en esa ejecución y pedía, ¿no? Esos cargos. También el estatus, ¿no? Porque si bien era... ¿Cómo entonces tendríamos que percibirlo a Pedro Domingo Murillo? A ver, ¿cómo lo percibimos? Tendríamos que percibirlo como un participante más de lo que va a ser que se llama la independencia de 1809. Pero así como personaje central, ya viendo los documentos, revisando textos que se han hecho, están varios, ¿no es cierto? Incluso vamos a ver personajes olvidados, vamos a ver personajes en el anonimato, por ejemplo, ¿no es cierto? Que hasta el día de hoy no se conocen, pero con las nuevas investigaciones se van a ir dando a conocer. Impresionante, querido hermano, los datos que nos has dado. Para ir cerrando la entrevista, yo sé que te vamos a volver a invitar por un tema muy, muy preciso del mes de julio. En este momento histórico, ¿qué tan relevante es volver a estudiar este periodo histórico de la Revolución de 1809? Es bastante, porque como dice Alberto Crespo, por ejemplo, la historia es una aproximación, no hay una historia acabada, completa. Siempre los estudios nos van a aproximar, porque van a ir apareciendo nuevas fuentes, nuevos datos, y entonces eso ya nos va a dar otra mirada, por ejemplo, ¿no es cierto? Otra mirada, otro acontecer de lo que ha sido la historia. Entonces, hasta el día de hoy todavía se siguen haciendo investigaciones. Hay personas muy dedicadas, por ejemplo, a este tema, que han ido, por ejemplo, viendo documentaciones en diferentes archivos, incluso algunos archivos particulares que no se tienen mucho acceso, entonces se va a ir dando. Muchísimas gracias, querido hermano. Hemos dado una perspectiva un poco más amplia de lo que significa el mes de julio, la Revolución de 1809, porque la historia no es el pasado, la historia es la reevaluación siempre de nuestro presente. Vamos a un corte y volvemos.